Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestra casera experta de esta noche. Ella es Marta Monzón, jefa de producto de Tensoestructuras de Sidelsa, empresa peruana, que como les contaba, fabrica pues estas tensoestructuras, ¿no? Son las que sostienen la tensión justamente en obras de infraestructura grandes, ¿no? Principalmente pues se ha dado esta experiencia en estadios, también en Sidelsa ha participado Marta varias noches en el metro de Santiago, pero para tenerlo claro, ¿no? Digamos, en términos técnicos y que el público también lo comprenda, ¿qué se entiende por tensoestructura? Perfecto, bueno, te agradecemos la oportunidad de poder explicarlo al público en general. Una tensoestructura es un tipo de techo aplicado, como dices, en varios espacios, que se basa simplemente en una tensión para una superficie de doble curvatura. Se diferencia de otras tecnologías porque justamente se basa en una integración entre la membrana, que es el material de la superficie misma, y una estructura metálica de soporte. Y es lo que produce justamente pues una tensión para que digamos, haya un soporte físicos para la construcción. Claro, ¿no? Todo el techo está caracterizado por ser como un gran tambor, obviamente no plano, sino justamente con curvaturas cóncavas y convexas. Ese es el principio para poder elaborar, digamos, una superficie de doble curvatura. Ahora, Sidelsa, ¿cuántos años ya tiene dedicado a este tema y cómo también ha ido expandiéndose? Porque me imagino que hoy día los retos pues, y los tipos de arquitectura que se desarrollan exigen también estándares cada vez mayores y además pues hay obras de gran infraestructura que se han venido haciendo últimamente que no había antes, ¿no? Sí, bueno, Sidelsa tiene ya más de 40, 45 años en el mercado nacional. Tiene efectivamente una diversidad de productos, pero básicamente en tensoestructuras podemos hablar de espacios a nivel nacional, a nivel del extranjero, aplicados en centros comerciales, en espacios deportivos, en espacios culturales, anfiteatros, zonas inclusive de consumo, cafeterías, etcétera, ¿no? Claro, ahora, a ustedes se les ha presentado una oportunidad bien interesante con el tema de estadios, ¿no? Que es un tema más que a mí me apasiona, me encanta el fútbol y he visto en los últimos años, pues acá felizmente, a quienes nos gusta sobre todo el fútbol y el deporte en general, haber visto pues los estadios que se han construido en el Perú o mejorado en los últimos años es bastante satisfactorio. Las canchas, bueno, las artificiales, de eso ya hemos hablado el otro día, es otra cosa. Felizmente ustedes ven la otra parte, la parte buena, porque acá han hecho desastre y medio con las canchas. Pero en los techos hay pues cosas bastante vistosas, ¿no? Y retos cada vez mayores para poder fabricar. Ustedes están participando concretamente acá con el Estadio Nacional. Sí. La ventaja de este tipo de estructuras es que son muy ligeras. La membrana de la cual hablábamos, que es una superficie de doble curvatura, aporta en el sentido de que disminuye la cantidad de elementos estructurales o metálicos. Entonces los retos de los estadios normalmente son cubrir las tribunas. Y las tribunas pueden ser de 16, de 20, de 30. El del estadio, por ejemplo, son cerca de 35 metros de volado. 35. Es una estructura importante y en la medida en que se ha aligerado un poco la estructura es que justamente se innova con esta tecnología que cada vez tiene, como tú mencionas, los estadios no solo obviamente a nivel mundial, sino en el Perú. La idea efectivamente es aplicar un poco de modernidad y el tema de vistosidad es un tema muy importante. En realidad en el medio cada quien quiere tener una apariencia sui generis, ¿no? Entonces la versatilidad de este material te permite jugar con una serie de diseños y con luces incluso, ¿no? Me imagino. Claro, hay esa posibilidad, digamos, de tener luces de diferentes tonos y cada tono le va a dar una apariencia diferente. Cierto, entonces sabes que por ejemplo en Italia cuando hay un estadio en Milán que es bastante conocido, el San Siro, ¿no? Que es, claro, cuando juega el Milan, pues juegan dos equipos, el Milan y el Inter, cuando juega el Milan es rojo y negro por afuera, cuando juega el Inter las luces son negro y azul, porque son los colores de cada equipo, ¿no? Y así ellos dicen, no, son dos estadios distintos, no Meazza cuando juega uno, San Siro cuando juega, hasta los llaman distintos, claro. Pero es el mismo sitio, ¿no? Pero al final le da una identidad. La versatilidad como que es... Ahora, en el Nacional, ¿cómo va a ser el techo? Tenemos un poco, creo que hay gente que está ahí a ver cómo va a quedar el estadio, que se está esperando, dicen que para el 27 de julio ya está, esperemos. Sí, bueno, nosotros tenemos en el estadio, fue un reto particular, porque el diseño inicial era un techo plano. Hemos tenido que adecuarnos al carácter que el proyectista o los proyectistas querían darle a ese techo y adaptar esa tecnología que mencionamos de doble curvatura, con una empresa como Sidelsa, que es líder obviamente en el mercado,
tratando de juntar estas dos cosas, ¿no? Entonces, en el estadio, el volado de los 35 metros que mencionábamos está siendo resuelto con una mixtura de una tensoestructura casi en el 85-90% de su longitud, y en el último tramo es una terminación como toldo. Entonces hay una serie de accesorios que se han desarrollado especialmente para este proyecto. ¿Y el techo va a estar alrededor de toda la circunferencia del estadio? En realidad tiene simplemente el corte en la parte donde está el gran reloj. La torre. Es prácticamente el anillo completo. Hay un módulo simplemente que es el que no se cierra. ¿Y hacia adentro me dices cuánto entra? Son como 35 metros de volado. Hacia la parte de la fachada tiene una especie de friso en diagonal. Cuando uno pasa por la vía expresa se observa, es un friso, digamos, de terminación en la parte inferior, digamos, ¿no? Frontal inferior. Ok, entonces ya saben, para tenerlo claro, sobre todo quienes conocemos y hemos ido tantas veces al Estadio Nacional, al cual se le entiende bastante cariño, así viejito como era, ahora va a ser súper moderno, ¿no? Pero va a tener techo entonces en todas las tribunas. El Nacional hasta ahora siempre tuvo techo en la tribuna de Occidente y en la tribuna de Oriente, las tribunas populares, donde está la torre a la que tú hacías mención, que es donde hoy hay un corte en el techo, no tenían techo, van a tener techo también entonces las tribunas populares. Como te digo, el 95% de todo el anillo de tribunas. Y esta es una experiencia que tienen por primera vez en el Perú, pero ustedes ya están trabajando también con estadios afuera del país. Sí, bueno, tenemos la suerte, incursionamos más bien, Sidelsa es una empresa netamente peruana, como mencionas, y incursionamos en el mercado chileno con 4 estadios a raíz de un mundial femenino hace un par de años, ¿no? Entonces se terminaron esos 4 estadios, entre ellos está el Colo-Colo, que es una tribuna principal, y después hemos terminado recientemente un estadio de Quillota. San Luis de Quillota, sí. Sí, y estamos justamente trabajando también en Colombia, el estadio de Cali. El Pascual Guerrero, gran estadio conocido. Es, conocidísimo. El tema de fútbol efectivamente lo manejan muy bien los caballeros. Entonces, estamos justamente tratando de traer un poco al Perú esta experiencia, porque efectivamente la tecnología, en la medida que optimizas los materiales, tienes obviamente una propuesta arquitectónica diferente, la tecnología de punta, la capacidad de Sidelsa de hacerlo en el Perú con un equipo de gente peruana, maquinaria, fábrica, montaje, etcétera, etcétera. ¿Y esa internacionalización cómo así la han conseguido? Porque me imagino pues entonces que no hay muchas empresas tampoco en el rubro en la región, o la competencia es fuerte. Mira, realmente hay empresas, algunas uruguayas, por ejemplo, la mayor cantidad son de, por ejemplo, América del Norte, en Estados Unidos, hay europeas en Alemania, en Italia y obviamente los japoneses, ¿no? Pero nuestro mercado nos permite llegar justamente porque estamos preparados, siendo una empresa líder. Estamos con gente de montaje, con gente de diseño, con gente de estructuras, un equipo, digamos, de profesionales especializados en esta línea de la arquitectura que, como tú mencionas, es un boom. Es un tema relativamente nuevo para nuestro país, para el continente, y creo que estamos llevando un poco adelante esta... Es que lo que pasa a veces es que cada vez más se quiere transmitir más cosas a través de este tipo de construcciones, de los estadios, ¿no? Antiguamente el estadio estaba pensado para que la gente fuera y para llevar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy día la tendencia mundial es ya no hacer estadios tan grandes, sino estadios donde, como hoy todo el mundo ve partidos o eventos deportivos por televisión, la tendencia es hacerlos cada vez más pequeños, pero mejor construidos, ¿no? Que haya un ambiente armónico. Ahora, ustedes supongo que acá tienen muchas más oportunidades, porque se viene pues el Mundial en Brasil. Allá el gobierno ha anunciado que va a hacer una inversión fantástica en estadios. Bueno, ¿qué país invertiría en estadios si no es Brasil, ¿no? Pero ahora ustedes quieren ingresar también por ahí. Bueno, estamos efectivamente teniendo ya contactos con empresas, los consorcios brasileños que están, digamos, promocionando esto de los estadios. Es un mercado difícil, definitivamente, pero la capacidad está presente y la experiencia, que como en realidad empresa peruana no tenemos nada que envidiar, ¿no? a otras empresas. Sí, realmente eso, bueno, buscar alianzas, ¿no? Van a necesitar ciertamente alianzas con algunos consorcios locales. Sí. Ahora, los estadios son ciertamente pues una buena bandera para estas estructuras, pero están en varios otros tipos de construcción. Sí. El metro de Santiago creo que es otra obra emblemática que ustedes han hecho. Sí, bueno, las estaciones del metro, en Santiago hemos cubierto ya 4 estaciones de metro.
Son un poco más liberales los chilenos en el sentido de aceptar arquitecturas un poco más audaces. Vamos a tener un poco más de información gráfica en la página web. Hay de todas maneras fotos muy interesantes y vale la pena en todo caso expresar esta inquietud de aportar una nueva arquitectura con una apariencia completamente diferente, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, son otro mundo bastante atractivo, otro tipo de área, digamos, de aplicación. Tenemos, bueno, en el Perú la mayoría de centros comerciales en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa estamos justamente incursionando, en Lima, etcétera, tienen este tipo de coberturas. Entonces, claro, en algunas áreas, claro, ¿no? En todas las zonas de galerías comerciales, patios de comida en buena parte, entonces son espacios que la gente los quiere como un espacio no completamente cerrado. Sí, pues. Es una sensación de que es entreabierto y cerrado, una sensación de que no tienes un techo encima convencional. Claro, sí, es una parte de la teoría pues de construcción de centros comerciales que antes tendía a tener pues un centro comercial más bien cerrado, como una caja, y al final eso explicó que varios centros comerciales como cerrados, ¿no? Como Camino Real o Plaza Camacho no les terminara yendo tan bien, ¿no? Y hay todo un tema arquitectónico allí detrás, ¿no? Y bueno, ahí van a tener seguramente demanda estable porque los centros comerciales van creciendo y creciendo. En realidad hay una proyección de más de 100 centros comerciales, creo, en los siguientes 10 años. Y esto me quedó corta en realidad, y las regiones cada vez están justamente capturando un poco más los mercados comerciales, ¿no? Ahora, este negocio me imagino que les impone varios retos de programación y cumplimiento de plazos, porque ¿cuántas de estas grandes obras pueden ustedes acometer a la vez, ¿no? Me imagino subcontratar acá no debe ser tan fácil tampoco, porque no creo que todos tengan el know-how. ¿Cómo lo hacen? No, bueno, definitivamente en cuanto a diseño, nosotros tenemos un equipo bastante completo, se ha ampliado inclusive el número de arquitectos especializados en esta línea de arquitectura. Tenemos nuestra jefa del área de diseño, es Aurora Pérez, la arquitecta que tiene, digamos, la mayor cantidad de conocimientos, y obviamente hay un grupo de arquitectos que trabajan con ella, que inclusive, por ejemplo, está Guillermo Carella, se encarga de la zona de Chile, y cada uno tiene un equipo de arquitectos. Entonces la capacidad está obviamente programada, organizada en la medida que ingresan los proyectos, se desarrollan con un cronograma y se va, digamos, empalmando la capacidad de planta. Claro. Que obviamente de 2 turnos puede pasar a 3 turnos para poder cubrir la demanda, ¿no? ¿Y cuánto puede demorar una obra de estas en promedio? Sé que es difícil decirlo, pero a ustedes, ¿cuánto les puede demorar, por ejemplo, un estadio? Bueno, hablando de repente de áreas en general, de por decirte 1000 metros, un poco menos, normalmente el desarrollo del proyecto está entre 30 días, puede ser 45 días, y la obra sí depende un poco más de la amplitud del área a cubrir. Pueden ser 60 días, pueden ser 90 días, dependiendo de son, qué sé yo, 1200, 5000 o un poco más de metraje, ¿no? Pero básicamente el tiempo principal es el del proyecto. ¿En qué otro tipo de construcciones les gustaría incursionar, ¿no? De repente que todavía los que las construyen, porque claro, finalmente ustedes los llaman para sumar el servicio, pero que de repente no hayan visto la oportunidad todavía, de repente alguno de sus televidentes tiene por ahí algún tipo de obra, no tan grande quizá, pero mediana, no sé, eso se puede utilizar, por ejemplo, en edificios también, residenciales. Sí, en realidad el mercado es un mercado, como dices tú, de diferentes magnitudes, ¿no? Tenemos obviamente las obras grandes que pueden ser las más interesantes a nivel corporativo, pero también se aplican hasta en las casas de playa, ¿no? En el sur hay un gran mercado que está siendo realmente un poco dejado de lado por la magnitud que estamos trabajando ahorita de obras, pero eso no quiere decir que hayan obras de repente 500 metros o menos que también puedan resultar interesantes para un cliente que después pueda traer algo más. Y sobre todo creo que tiene que ver un poco con la sofisticación arquitectónica de los últimos años. No creo que los arquitectos han podido en estos años de crecimiento económico lanzarse a hacer más libremente algunas cosas y tener también el capital para poder plasmar sus ideas, ¿no? Sí, bueno, ahora ya tenemos la diferencia. Hace 20 años o un poco menos los arquitectos no manejaban esta tecnología o no habían los programas al alcance. Ahora ya las universidades, digamos, dejan arquitectos que tienen ya el conocimiento base por cursos que se implantan en las universidades y que son capaces de proponer ya un avance del diseño, y nosotros simplemente asesoramos y construimos, ¿no?
Entonces hay la posibilidad de trabajar áreas medianas, algunas pequeñas y obviamente grandes. Perfecto, Marta, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Mercado. Ha sido súper interesante pues saber cómo funciona el tema de tensoestructuras y éxitos en las nuevas obras que van a cometer. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos